necesitamos de ayuda. Ayuda por un lado de Dios y por otro acompañamiento de una persona, ¿no? Esta persona puede ser que nos estén acompañando a nosotros o que nosotros tengamos que acompañar a otro en este proceso. Pero esta palabra, este proceso tiene que ser acompañado de una manera benigna, hermanos. Benigna, ¿qué significa? Es un servicio con gentileza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros servimos, ayudamos a una persona en esta condición, que su mente está necesitando una ayuda, nosotros necesitamos ser personas benignas, no una persona que se queje, murmure, alguien que diga, llego a casa después de ver a esta hermana, siempre lo mismo, no va a cambiar. Oh Señor Jesús, nosotros necesitamos tener esta benignidad propia del Señor y orar a Dios, que el Señor nos dé gracia, que nos sustente a nosotros para sustentar a otros, a otras, para poder salir de esta situación. Y después de esto, vimos también que nosotros, ¿qué necesitamos? Presentarle a nuestra mente la obra redentora de Cristo. Todo lo que el Señor hizo por nosotros, por medio de la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque eso engendra en nosotros una fe activa. Oh Señor Jesús, cuando nuestra mente ve todo lo que el Señor hizo por nosotros, engendra una fe activa. Y por otro lado, aplicamos la sangre diariamente. Todos los días necesitamos la sangre del Señor para aplicar a nuestra vida, a nuestros pensamientos. Oh Señor Jesús. Acá dice, yo anoté que son los recursos de la vida eterna, los que están en nuestro interior, los únicos capaces de hacer ese testear, esa restauración, esa renovación que necesitamos diariamente, ¿no? Además debemos ejercitar diariamente, ¿qué cosa? La fe, la obediencia, la paciencia y tener un espíritu de adoración y de gratitud. Adoración y gratitud. Oh Señor Jesús. Entonces ahora entramos al proceso de lleno, digamos que es el proceso de renovación. Primero tenemos que entender cuáles son esas distorsiones que ocurrieron en la mente y los caminos para esa restauración. Acuérdense, hermanas, que esas distorsiones que nosotros estamos hablando no son distorsiones que sacamos de los manuales de psicología, sino que estas son distorsiones que están en la palabra de Dios, o sea, están incluidas en la palabra de Dios. Nosotros podemos estar enfermos, ¿en qué? En nuestros pensamientos, podemos estar enfermos en nuestras emociones y aún podemos estar enfermas en nuestras acciones. Señor Jesús, cuando uno habla de una perturbación así como esta, no estamos hablando de una perturbación, digamos, algo significativo, una perturbación reiterada que, digamos, que avanza sobre nuestros pensamientos y que nos ata. Eso sería una perturbación significativa, ¿no? Esto casi siempre está asociado a ¿qué? A una gran angustia, a tal vez alguna pérdida, algún conflicto laboral, social, en el matrimonio. Oh Señor Jesús. Es importante que la gente, nosotros, entendamos que el modo en que una persona vive determina el modo en cómo ella se enferma. ¿Esto qué quiere decir? Que así como nosotros nos alimentamos, nos ejercitamos, estudiamos, cómo descansamos o cómo no hacemos nada de eso, es cómo determina la manera en que vamos a estar sanos o enfermos. ¿Qué quiere decir? Nuestra conducta es la que determina todo esto, ¿no? Nosotros también tenemos que ver que muchas veces nosotras estamos más asustadas o temerosas de lo que en realidad estamos, heridas o enfermas. Sufrimos más con los pensamientos, nos nutrimos con hechos que podrían suceder, porque por un estilo de vida que llevamos
que alimenta ese tipo de pensamientos. Entonces muchas veces estamos más asustadas que verdaderamente heridas o enfermas. No es solamente los pensamientos lo que determina nuestro comportamiento, ¿no? Acá la hermana que comparte esta palabra, ella dice que en la psicología hay muchas teorías, ¿no? Muchas ya habremos escuchado. Algunos dicen que el ser humano sufre una influencia, un peso tan fuerte, negativo, que lo lleva a actuar de determinada manera. Después hay otros que dicen que no, que lo que tiene dentro esa persona, lo que piensa, lo que dice, es lo que manifiesta por lo que hay en su interior, ¿no es cierto? Y otros aún dicen que el problema es el comportamiento de la persona. Como tiene malos hábitos, ese es el problema. Pero nosotros sabemos que según la Biblia no es solo el pensamiento, su pensamiento, lo que determina su comportamiento. Podemos abrir en Romanos 7, 18 al 21. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuál era el problema aquí? Que el mal que no quería, eso hacía. Oh Señor Jesús. Entonces vemos que podemos llegar a pensar, pero entonces ¿qué? No tenemos elección. ¿Acaso no tenemos determinación propia? O por ejemplo podemos llegar a decir, entonces una persona que mata no tiene elección, lo hace porque su elección no tiene conciencia. Nosotros sabemos que no, hermanas, que más aún nosotros siendo cristianos tenemos conciencia, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que nosotros necesitamos tener una vida saludable y un dominio sobre todo en nuestra mente. La mente que necesita estar inclinada al espíritu, porque la mente inclinada al espíritu, saturada por el espíritu, ¿qué hace? Subyuga la emoción y subyuga el comportamiento. Entonces la mente sana lidera el alma y hace y produce lo que se llama la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos que ver que con la caída la mente fue corrompida, ¿no es cierto? Cuando la mente cayó, lo que pasó es que los pensamientos fueron desestructurados. El pensamiento tiene una forma, el pensamiento tiene un ritmo y un contenido. Pero ¿qué pasó? Cuando el pecado entró en la persona del ser humano, cambió la forma, perdió estructura, el ritmo y los pensamientos que puede ser o muy rápido, muy acelerado, o pueden ser pensamientos muy lentos, Señor Jesús, y el contenido, por supuesto, un contenido distorsionado. Esto, hermanas, ¿saben qué para qué nos sirve? Porque muchas veces nosotras nos confundimos y atribuimos a Satanás, a los demonios o a las circunstancias ciertas y determinadas conductas que nosotras tenemos. Por ejemplo, decimos, me pasó esto por falta de fe, o puedo decir, me pasó esto porque Satanás implantó en mi mente tal o cual cosa. Pero nosotros podemos ir a Marcos 7, el Señor le dice, en el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y después, en el versículo 20, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Satanás no puede implantar el pensamiento en su mente, pero Satanás es astuto. Satanás escucha lo que usted hace, ve cómo usted se conduce, y él
percibe cuáles son los malos designios de su corazón y los estimula. Oh Señor Jesús, necesitamos conocer nuestro corazón, conocer qué hay dentro de nuestro corazón, qué hay dentro de nuestros pensamientos, ¿no? Oh Señor Jesús, podemos ver que hay varios males que están descritos en la palabra. El primero, digamos este que hablamos, esa mente con distorsiones. Después tenemos una mente ambigua. ¿La mente ambigua qué es? Es una mente dividida. Es una mente que está entre Dios y el mundo, o entre la muerte y la vida. Por ejemplo, el primer aspecto que nosotros vimos, que era de tener fortalezas en la mente, distorsiones, pensamientos distorsionados, la fortaleza, todos de alguna manera los tenemos, hermanos. Más o menos, todos tenemos ese tipo de fortaleza, y hasta el último día de nuestra vida, nosotros vamos a estar trabajando para vencer esto, ¿no? Si alguno de nosotras ya venció toda esta fortaleza, quiere decir que ya está con el Señor Jesús. Así que por ahora estamos trabajando en eso. Esto es un padecimiento, podríamos ser leve, pero cuando hablamos de una mente dividida, ambigua, ya estamos hablando de algo un poco más, se podría decir un padecimiento moderado, ¿no? Eso vamos a ver en los episodios que siguen. Después vemos otro tipo. Anoten entonces, el primer punto era fortaleza en la mente. El segundo era tener una mente ambigua o dividida. El tercer punto es una mente inclinada a la carne. La mente inclinada a la carne, ¿con qué se relaciona? Genera pecado. Esto es algo muy serio también, un padecimiento moderado. El cuarto punto, una mente cauterizada, es algo grave. El 5, una mente esclavizada. Y la última, una mente reprobada, dice nuestra versión en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada, Señor Jesús, para hacer cosas que no convienen. Oh Señor Jesús. Teniendo un panorama de lo que es estos aspectos de la mente, tenemos que saber cómo entonces se forman los procesos de aprendizaje en nuestra mente, cómo nos constituimos, cómo llegamos a tener esos pensamientos. Acá hablamos de que el cerebro dice que es una máquina de conexiones. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras habilidades y atributos son un enorme conjunto de conexiones neuronales. Por ejemplo, no sé si Ruth puede o Eli puede compartir, si pueden ver las hermanas, un mapa que pusieron de Brasilia. La ciudad de Brasilia, ustedes saben que es un modelo, ¿no? Porque fue construida, diseñada de una manera casi perfecta, dicen. Tiene como la forma de un avión. Ahí se ve, esa es la ciudad de Brasilia, ven que tiene como una parte central que se ve en verde y otra avenida que la atraviesa, uno sería de este a oeste y otro de norte a sur. Y todo de esas dos avenidas principales surgen todas las calles secundarias, digamos, todo confluye en esas dos arterias principales. A ver el que sigue, Ruti. Ese sería como un mapa, pero sin las callecitas pequeñas. ¿Ven? Esa la exo monumental es el que está paradito, digamos, y el que está acostado, exo rodoviario, y tienen un ala norte y un ala sur. A ver el que sigue. Ahí ven que está destacado en negro. Eso es lo principal, digamos, esa arteria. Bueno, esta hermana puso este ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros veamos con respecto a nuestro cerebro. En este caso, nuestro cerebro es como un mapa, ¿no es cierto? Como este mapa de Brasilia. Nosotros acá tenemos muchas conexiones, pero todo está conectado a estas dos principales vías. Y si no te conectas con esas vías, no podés llegar a incorporarte, digamos, al mapa de Brasilia, sería algo así. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que nosotros, muchas veces, nosotros tenemos pensamientos
preexistentes, tan intensos, tan fuertes, que podríamos compararlos con esas dos vías principales. Y después tenemos otras cosas que queremos incorporar a nuestro mapa. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a leer lo que dice el cerebro. El cerebro necesita varias asociaciones y comparaciones y combinaciones de nuevas ideas con los mapas preexistentes, porque el cerebro gusta de acciones de pensamiento repetitivas o que son procedimientos. ¿Para qué? Para que un procedimiento se vuelva automático, usted tiene que hacerlo muchas repetidas veces hasta que el cerebro llega a hacerlo de una manera inconsciente. Entonces podemos decir que eso fue incorporado a su mapa mental. ¿Vieron, por ejemplo, las personas que trabajan, que hacen cosas automáticamente? Bueno, ¿por qué? Porque lo han hecho tantas veces, repetidas veces, que su cerebro incorporó y lo hace automáticamente. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya se transformó en una conexión permanente. Es lo mismo que nosotros quisiéramos atravesar, por ejemplo, por un lugar donde hay un matorral muy grande. Si nosotros pasamos una vez, tal vez rompemos un gajito o algo. Usted vuelve al otro día, no ve nada. Pero si usted pasa por ese lugar una vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué va a pasar? La tierra queda aplanada, el pasto no brota, el matorral se hace un camino establecido por ese lugar. Este ejemplo, ¿para qué es, hermana? Para que nosotros veamos que para incorporar nuevos hábitos de pensamiento no es de un día para el otro, no es de un momento para el otro, no es que hoy me cae algo del cielo y yo cambié mi pensamiento, cambié mi modo de ser. No, necesitamos una práctica continua, diaria. ¿De qué? Señor Jesús. Ahí está el punto. ¿Qué necesitamos hacer para incorporar estas prácticas saludables en nuestra mente? Vamos a mirar Filipenses 3:1, que dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Fíjense de qué está hablando Pablo aquí. Está hablando de conexiones permanentes. A él no le molestaba repetirle la palabra de Dios a los hermanos, porque para ello era seguro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que repetir, que es la palabra de Dios. Señor Jesús. Vamos a otro versículo. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué dice el Señor? Este es el pacto, esta es la alianza que voy a establecer con ustedes. ¿Cuál? Voy a poner mi mente, en su mente, mi ley. Oh Señor Jesús, la palabra del Señor en nuestra mente. Oh Señor Jesús. Y otro versículo también hermoso como este, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh Señor Jesús, esta palabra la repetirás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, cuando estás comiendo,
Oh Señor Jesús, cuando estás trabajando también podemos repetir la palabra del Señor. Es importante, hermanos, esto, repetir la palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? El Señor nos muestra que cuando nosotros más jóvenes somos, mejor se incorporan los pensamientos nuevos a nosotros. Entonces es importante eso de repetir la palabra del Señor. Primero para mí, yo gano la palabra del Señor. Y después puedo transmitir a todos los que están conmigo la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. También en Josué 1:8, ese después pueden anotar para leer, también le da una orden al pueblo de Israel, ¿no? De que medite en la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor. Anoten ese, Josué 1:8. Esta orden, para incorporar los mandamientos al modo del vivir del hombre, hace que uno tenga paz y tenga alegría. Tenga paz y tenga alegría. Oh Señor Jesús. Lo que nosotros necesitamos ver es esto. Si nosotros en nuestra vida tenemos una vía principal, fuerte, definida por la palabra de Dios, sustentada y en la base de la palabra, o sea, nuestra línea conductora principal de nuestro cerebro está sustentada en la palabra de Dios. Entonces podemos vivir un vivir secular, un vivir social, sustentado. Pero si nosotros tenemos la base de nuestra vía, es el Instagram, la televisión, las redes sociales, cualquier cosa, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a ser afectadas. Nos va a quitar la paz, nos va a quitar el disfrute. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros, ¿qué necesitamos? Empeñar tiempo y energía en ganar de la palabra del Señor. No es meramente leer como si fuera cualquier otra publicación. Nosotros necesitamos gastar tiempo y necesitamos hacer una lectura secuencial. ¿Qué es secuencial? Es todos los días. Todos los días necesito leer la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. Amén. Por ejemplo, ¿qué pasó ahora con el COVID-19? Que tanto hablamos de este tema, ¿no? Nosotros teníamos una realidad, ¿no es cierto? Nuestra realidad, ¿cuál era? Íbamos a trabajar, salíamos, nos encontrábamos con los hermanos, nos encontrábamos nuestra vida normal. De repente la realidad exterior cambió. ¿Y nosotros qué tuvimos que hacer? Quedarnos en nuestra casa, no tuvimos más vida social, nos salimos a trabajar. La conexión con las personas era solamente a través del Zoom o lo que quieran. ¿Qué pasó, hermanos, ahí? A algunos les afectó y a otros no. ¿A quién le afectó más? A la persona que no tenía fortalecida sus vías principales en la palabra de Dios y en Dios mismo. Oh Señor Jesús. Nosotros por eso necesitamos fortalecer. Nuestro pensamiento principal tiene que estar basado y fundamentado en el Señor y en su palabra. Muchas veces, ¿qué pasa también? Nosotros vemos mucha gente hoy reclamando, ¿no es cierto? Diciendo que se acabe esto. Bueno, la hermana acaba un ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? El Señor los llevó a través del desierto y los tenía que introducir en la buena tierra. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos salieron, iban por todo ese desierto y como ellos no conocían a Dios, el Dios maravilloso que tenían, ni conocían las bondades de la buena tierra, empezaron a quejarse, a murmurar, a quejarse en contra de Dios. Y fíjense que no es mucha la diferencia entre lo que puede estar pasando hoy, ¿no es cierto? Mucha gente se murmura, se queja, pero incluso se ora, que no está mal orar y pedir para que la pandemia termine, pero se ora reclamando, sin entender que Dios es el soberano sobre todas las cosas, que
que si el Señor quisiera, podría hacer las cosas de manera diferente. Y que si hoy nos puso en esta situación en la que estamos, es porque Él quiere lograr algo de nosotros. Quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo que le adore, que le alabe, que le bendiga, aún en medio de las situaciones negativas. Oh Señor Jesús, realmente que el Señor obre en nosotros, hermanos, que pueda limpiar nuestra mente, nuestro corazón, quitar todas esas reclamaciones, murmuraciones, ¿no? El fin es que nosotros lleguemos a ser un pueblo celestial, un pueblo celestial, aleluya. Oh Señor Jesús, cuando uno es más joven, es más rápido, se asientan estos pensamientos y penetran en una mente nueva, joven. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros jóvenes y nuestros niños para darle la palabra del Señor. Cuando uno es más grande, es más difícil que los pensamientos nuevos entren, pero no es imposible. Oh Señor Jesús, si nosotros ponemos dedicación, tiempo, la cruz de Cristo, la sangre del Señor, todo lo viejo puede salir y lo nuevo entra en nuestra mente. Oh Señor Jesús. Y acá pueden fijarse en Eclesiastés 12:1, si quieren anotar. Es un pasaje muy conocido. ¿Se acuerdan? Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Es decir, la juventud hay que pasarla como acordándose del Señor. No nos desanimemos al dar la palabra a nuestros nietos, a nuestros hijos. Parece que no entiende nada, no importa. Vamos a seguir dando la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. Lo que nosotros necesitamos ver es que podemos cambiar de hábitos. Vamos a buscar 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ahí vemos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué puede pasar? Que nosotros tengamos pensamientos que nos esclavizan. ¿Qué es un pensamiento que te esclaviza? Es un prejuicio que uno tiene en la mente respecto de algo. Por ejemplo, en Filipenses 1:15 al 18, ¿se acuerdan que habla Pablo de que él estaba puesto para la defensa del Evangelio? Pero ahí él comenta que había otras personas que predicaban a Cristo por contienda. Y él decía, no, pero yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta defensa que él habla, él se refiere a la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para defender en cuanto a tener discusiones, pero estas personas tenían un pensamiento que hacía que ellos discutan respecto del Evangelio. Miren qué finito que estamos hilando. O sea, puedo tener un pensamiento que me esclaviza aún respecto del servicio. Oh Señor Jesús, que el Señor nos libre, hermanos. Nosotros no necesitamos discutir con nadie, solamente necesitamos proclamar a Cristo. Y se acuerdan que el hermano Pedro habló de ese predicador Spurgeon que dijo que el Evangelio era como un león. El león está enjaulado, pero cuando vos soltás al león no necesitas defenderlo. El león se defiende solo. Entonces lo que hoy necesita el Señor es que nosotros abramos esta jaula y dejemos salir a este león y que sea proclamado Cristo, pero nunca nosotros estar en contiendas, en disensiones por causa de esto, ¿no? Incluso si nosotros tenemos un problema personal, no necesitamos que nadie nos buscar defendernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo a la derecha del Padre y está abogando por nosotros, ¿no? Podemos estar esclavizados en algunos pensamientos. ¿Esto qué es? Cuando tenés un pensamiento que te inquieta mucho, te preocupa, te ata,
Oh Señor Jesús, cuando tenemos ese tipo de pensamiento, nosotros necesitamos volvernos al Señor. Voy a leer un poquito de los 7 puntos, que después vamos a desarrollar, 7 puntos de pecado que nos esclavizan y de los cuales nosotros necesitamos huir. Si quieren, anoten, porque seguramente la próxima lección vamos a ver. Nosotros necesitamos huir de la expectativa, necesitamos huir de la mala influencia, huir de la apariencia del mal, huir de la idolatría, huir del deseo de progresar, huir del amor al dinero, huir de las pasiones juveniles y huir de la fornicación. Oh Señor Jesús. Esto vamos a poder desarrollar en la próxima reunión. Una sola cosa les quería compartir, hermana, antes que terminemos. Este primer punto de huir de la expectativa. Podemos buscar Proverbios 11:23. Acá nuestra traducción no se entiende muy bien, pero en la King James aparece bien. Acá dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El 11:23, Y después el Salmo 37, 8 y 9, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esta palabra allí que dice esperanza, cuando se refiere a los injustos, se traduce expectativa. ¿Qué es la expectativa? Es diferente a la esperanza, aunque tienen algunas cosas parecidas, en persona, en forma y en tiempo. Por ejemplo, veamos la expectativa. Supongan que yo estaba acá, yo estaba viniendo de mi casa pensando en que Tamara iba a estar acá, en mi casa, y seguramente ella iba a preparar la cámara, iba a conectar el celular, y cuando yo llegaba, solamente me iba a sentar y todo iba a estar preparado. Esa era la expectativa que yo tenía. Esto es todo hipotético, ¿no? Llego y resulta que no está Tamara, o no preparó la cámara, o no se puede conectar. Entonces, ¿cómo quedo yo? Frustrada, porque mi expectativa estaba puesta en la persona de Tamara, en la forma adecuada, en el tiempo inadecuado. ¿Qué pasó? Me frustré, y la frustración produce enojo, produce ira, produce excitación. El impío tiene expectativa, vive en la expectativa. Por ejemplo, en tu aniversario, seguro que mi marido me va a hacer una fiesta sorpresa. Resulta que llegaste a tu casa y tu marido ni flores trajo. ¿Qué hay? Frustración. ¿Por qué? Tu expectativa estaba puesta en algo que no te llenó. Señor Jesús. El cristiano, hermanos, hermanas, tiene esperanza. Y la esperanza del cristiano está puesta en el Señor. Oh Señor Jesús. Vamos a ver la diferencia esta tan maravillosa. Romanos 5:3. Bueno, ahí habla que la paciencia, el 4, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Oh Señor Jesús. Podemos buscar otro, 1 Timoteo 1:1. Ahí está bien claro, hermanas, Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Él. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué?
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oh Señor Jesús, Cristo es nuestra esperanza. Nosotros no podemos depositar nuestra esperanza en ninguna cosa, hermano, ni en el gobierno, ni en nuestro marido, ni en nuestro trabajo. Oh Señor Jesús, ¿por qué? Porque todo ese tipo de expectativa produce frustración, produce enojo y no produce paz. Nosotros necesitamos depositar nuestra confianza y esperanza en el Señor que derramó de su Espíritu en nuestro corazón. Oh Señor Jesús, amén, aleluya.